Imagino que todos están esperando que hable del plan de infraestructura que tiene la provincia y sobre todo, bueno, del esfuerzo que están haciendo todos los cordobeses, no solo el gobierno, para hacerlo sustentable a ese plan que es inédito y que es muy trascendental para el presente y el futuro de la provincia. Pero cuando pensaba en cómo armar aprovechar estos minutos con ustedes, opté por salir de esa zona de confort, de que tal vez hubiese sido lo más fácil, lo más previsible, y meterme en un tema que entiendo es más importante, sin pensar de que el plan de infraestructura no lo sea, sino que es un tema, si se quiere, más complejo, más difícil, pero que le da sentido y le da perspectiva a este esfuerzo que están haciendo todos los cordobeses a través de este plan de infraestructura que entiendo el gobernador explicó en detalle más temprano. Y es el tema, llamémosle, de modelo de país, de organización, en el cual me tomo como referencia el artículo primero de nuestra Carta Magna, donde nos fija nuestra organización federal. No es que me agarró la excentricidad o el amor por el derecho, sino porque estoy convencido de que allí está buena parte y se define buena parte de nuestro futuro y de las posibilidades como país y como provincia de aprovechar la oportunidad. Y también me voy a tomar algunos minutos para señalar todos los riesgos en los cuales estamos inmersos y que ojalá sepamos evitar. Es claro que estamos en un proceso de alivio, de recuperación, algunos le dan más énfasis, otros no, algunos lo ven con más optimismo, otros lo ven, lo minimizan, pero es claro de que bueno, hay una recuperación institucional en varios aspectos, que eso ha tenido incidencia sobre el funcionamiento de la economía, los famosos brotes verdes, y que eso está, tal vez más tenuemente, pero que está teniendo impacto en lo social, una leve reducción de la pobreza, la clase media que accede al crédito, es decir, bueno, hay toda una serie de factores que hacen que las tensiones institucionales, las tensiones políticas, las tensiones económicas, las tensiones sociales se están aliviando y eso nos permite mirar un futuro y enfrentar este proceso electoral en un clima, si no de extremo optimismo, por lo menos de tranquilidad y de perspectiva de recuperación. Mi exposición va a estar centrada en tratar de indagar bueno, cuáles son las dudas en relación a si esto es una nueva experiencia de las muchas que tuvo la Argentina de zigzag, de recuperación con luego caídas, o si realmente estamos en condiciones y somos capaces los argentinos de crear un proceso sostenido, es decir, que no sea un ida y vuelta, sino un proceso sostenido de crecimiento y que además ese crecimiento redunde en un mayor nivel de equidad, o dicho de otra manera, que ese crecimiento beneficie de alguna manera a todos los sectores, y no me refiero solo a todos los sectores por nivel socioeconómico, sino también por distribución geográfica, es decir, bueno, todos los estamentos que integran nuestra sociedad. Mi exposición va a estar centrada en este tema, es decir, cómo lograr que esto, que entiendo la mayoría lo vemos como algo todavía tenue y con duda, puede realmente empalmar en un proceso como han tenido otros países de crecimiento sostenido y que toda la sociedad se siente integrada y beneficiada de ese proceso de crecimiento. Para eso permítanme plantear el punto de partida en el cual un poco cuál ha sido la herencia que recibió el gobierno que asumió en el fin del 2015. Creo que este gráfico es lo más ilustrativo, lo más sintético y lo más contundente en relación al principal problema, que es un fenomenal crecimiento del gasto público en apenas una década. Hay pocos, yo creo que ningún antecedente en el mundo de semejante expansión del gasto público, que creo todos tenemos en el reconocimiento como un problema relevante, y bueno, y todas las implicancias que tiene esta fenomenal expansión del gasto público, pero que muchas veces no tenemos en cuenta también otro rasgo, que es que ha sido un fenomenal crecimiento del gasto público con una fenomenal concentración de recursos a nivel nacional. De estos 17 puntos del PBI que creció el gasto público en relación al PBI, más de 2/3 de ese crecimiento lo explican gastos a nivel nacional.
Y ese rasgo me parece que es tan o más preocupante que el de quedarse simplemente con algo muy importante como ha sido el impresionante crecimiento del gasto público. Frente a este problema, frente a los desafíos que plantea este fenómeno, sin duda inédito para la Argentina, con poco antecedente en el mundo, la estrategia oficial, la cual la voy a tratar de describir de manera sintética, sin juicio de valor y sin opinión de causalidad. Es decir, la estrategia oficial es el gradualismo, y no importa mucho si es el gradualismo por convicción, porque crean que es lo mejor, o por necesidad, porque es lo único que se puede hacer dado el contexto en que se mueven, o por oportunismo, porque bueno, puede ser redituable desde el punto de vista político. No creo que valga la pena detenerse mucho en las razones de la cual, pero sí en la esencia, que dicho de manera gráfica implica decir, bueno, voy a tratar de mantener estable el gasto público, es decir, que el gasto público no crezca más allá de la inflación, incluso inducir a que las provincias hagan lo mismo a través de la ley de responsabilidad fiscal. Voy a apostar a que la economía crezca, es decir, que haya un crecimiento, una expansión de la actividad económica, y eso me va a llevar a que de manera gradual, a medida que logre que el gasto público no crezca por arriba de los precios y la economía sí lo haga, el gasto público y el déficit fiscal irán reduciendo su incidencia. La variable clave en esto, obviamente, es que mientras tanto, bueno, voy a tolerar un déficit fiscal muy importante, fruto de ese enorme gasto público, que lo voy a ir financiando con deuda, con endeudamiento. Es decir, que un poco estamos en manos, digamos, de la capacidad que tenga el país de endeudarse para hacer sostenible este proceso gradual de convergencia a un sector público más ordenado. Sin pretender, insisto, juicio de valor, si esta es la mejor o no mejor alternativa, cuál es las razones por las cuales esta alternativa, creo que hay bastante consenso en una opinión favorable a esta alternativa. Lo que sí nos corresponde evaluar son cuáles son los riesgos de esta alternativa. O sea, tener cuidado en cuanto a, bueno, nos estamos metiendo en una senda de estas características, esto tiene ciertas implicancias. Y en materia de riesgo diría que hay uno cuantitativo que está bastante reconocido y forma parte, digamos, de la agenda y de la preocupación de la política pública, que es decir, bueno, ¿hasta dónde da el endeudamiento? Es decir, ¿cuánto tiempo nos van a seguir prestando pensando de que nosotros vamos a ir corrigiendo el déficit y en algún momento vamos a dar vuelta a la ecuación, nuestros ingresos van a ser superiores al gasto y vamos a poder devolver todo lo que nos hemos endeudado en estos años? Es un riesgo, creo, claro, en el cual creo que somos todos más o menos conscientes. Obviamente, como siempre, hay más optimistas, más pesimistas, pero está, digamos, dentro de la agenda el riesgo de este proceso de endeudamiento. Me interesa más incluir un segundo riesgo, que es un riesgo de carácter cualitativo, que es que acá no solo hay un problema de la magnitud del gasto público, de cómo ha crecido el gasto público, sino de la calidad de ese gasto público. Es decir, cuánto vuelve a los ciudadanos de todo el esfuerzo que hacen los ciudadanos para sostener este gasto público. Es decir, cuánto del esfuerzo que cada ciudadano hace en pagar sus impuestos vuelven en servicios. Porque no es lo mismo, digamos, un Estado con el gasto público como el de Argentina, incluso con un gasto público superior a la Argentina, donde el ciudadano usa el transporte público, la salud pública, la educación pública, tiene infraestructura, no tiene que pagar por la seguridad, a la misma presión impositiva donde todos esos gastos además van como presupuesto de la familia. Es decir, el esfuerzo es significativamente distinto en un escenario y en el otro. Por eso me parece que en este análisis, digamos, de los riesgos del gradualismo, mucho más importante del tema de la deuda, que sin duda es importante porque dependemos, digamos, de poder endeudarnos, de que esto sea viable o termine en otra crisis, aún más importante es qué hacemos para mejorar la calidad de ese gasto. Es decir, cómo convertimos un montón de gasto que no vuelve, digamos, de esfuerzo que hacen los ciudadanos pagando impuestos, que no vuelve en servicio, a que sí lo sea. En ese aspecto creo que tenemos una discusión bastante cargada de prejuicio y de dogma, es decir, los pro-Estado y los pro-mercado en un River Boca, Talleres Belgrano, en el cual, sin mucho análisis, adoptamos actitudes bastante simplistas en el sentido de decir, bueno, acá la solución es achicar como sea, o acá la solución es aumentar
como sea. Y en realidad el tema es muchísimo más complejo, es decir, no es lamentablemente, digamos, una receta tan simple de decir, bueno, acá corto o acá expando, sino que hay que meterse en el tema de la calidad del funcionamiento del Estado, meterse en por qué funciona mal el Estado, y ahí la agenda que aparece es enorme, y me siento tentado a contarles los desafíos que dentro de nuestras áreas de competencia, dentro de la provincia de Córdoba, estamos trabajando para mejorar el funcionamiento del Estado, es decir, devolverle al ciudadano con los recursos que tenemos más y mejores servicios, pero quiero detenerme, para no acotarme, digamos, al tiempo disponible, a un tema que me parece aún más trascendental, que es el tema de la hipercentralización de recursos. Eso que señalé al principio, de que de un país fuertemente centralizado, lo que ha pasado en la última década es que eso se ha hipercentralizado, y cómo esa hipercentralización incide en la calidad del funcionamiento del Estado, es decir, condiciona la posibilidad de que el Estado le devuelva a los ciudadanos con servicios el esfuerzo que los ciudadanos hacen al pagar sus impuestos. Para eso hay que tener claro, y en esto me remito nuevamente a nuestra Constitución, de que estamos organizados, el sector público está organizado bajo un régimen federal que implica, digamos, desde el punto de vista de la asignación de las funciones, una pirámide. Las principales funciones del Estado, las que demandan más recursos, más esfuerzo, las que el ciudadano interactúa de manera cotidiana, en la gran mayoría de los casos están delegadas y son responsabilidades y funciones de los gobiernos subnacionales. Pensemos en educación, que es el principal componente del gasto público, la salud pública, la seguridad, la justicia, gran parte de la infraestructura son responsabilidad de los gobiernos subnacionales, mientras que a nivel central nuestra Constitución es bastante acotado a cuestiones como defensa o relaciones exteriores que no demandan, digamos, una gran masa de recursos, sino más bien cuestiones estratégicas. Dejo acá obviamente por fuera la seguridad social, que es otra historia, daría para otra charla, pero en términos de lo que es las funciones cotidianas del Estado, es clara, digamos, esta gran base en manos de los gobiernos subnacionales y una acotada asignación de funciones a los gobiernos, al gobierno nacional. Ahora, si uno mira los recursos, ve el esquema inverso, es decir, una pirámide inversa. La enorme mayoría de los recursos son apropiados por el gobierno nacional y muy de manera marginal, sobre todo teniendo en cuenta las responsabilidades que tienen los gobiernos subnacionales, es la llegada de fondos a los gobiernos subnacionales. Esto tiene esta contradicción, esta forma, digamos, en donde la Constitución nos dice una cosa y la realidad, sobre todo la realidad de los recursos, es otra, tiene una enorme implicancia desde el punto del funcionamiento del Estado. Yo me voy a permitir señalar dos. Una la conocemos bastante los cordobeses y la gente que vive en el interior, que es que en la medida que haya exceso de recursos a nivel central, a costa, digamos, del financiamiento de los gobiernos locales, naturalmente se da una tendencia, digamos, a privilegiar Buenos Aires. Es decir, y tenemos montones de ejemplos, voy a mostrar algunos de cómo esto se da casi espontáneamente, y ahí hay mucho de tradición, de cultura, bueno, de que si queremos tener agua en Córdoba, el servicio de agua lo tenemos que pagar, pero en Buenos Aires lo pagamos los cordobeses con impuestos nacionales. Y así podemos dar montones de ejemplos de cómo naturalmente hay una tendencia a que ese exceso de recursos a nivel nacional converja en un privilegio de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Otro tema no tan tratado, no tan discutido y sobre el cual me quiero detener, es que este exceso de financiamiento a nivel nacional lleva a una conducta, una forma de gestión que se reitera, que es que el gobierno nacional se superpone con los gobiernos subnacionales. Así que de las pocas funciones que tiene el gobierno nacional, mágicamente se expande a una gran cantidad de funciones, todas superpuestas con responsabilidades que son de los gobiernos subnacionales. Y quiero hacer hincapié en esto porque me parece que esto es central desde el punto de vista del funcionamiento del Estado. Pero antes permítanme hacer una referencia muy breve a lo primero, es decir, al privilegio que implica, digamos, vivir en Buenos Aires desde el punto de vista de una gran cantidad de gasto público nacional que se canaliza ahí. Nosotros hemos hecho mucho énfasis en esto, ustedes saben, estamos en el medio de un conflicto con la provincia de Buenos Aires y uno de los argumentos que hemos usado
es el que ustedes ven ahí en la diapositiva, es decir, cuánto gasta la nación para subsidiar los servicios en Buenos Aires respecto a cuánto gasta la nación para subsidiar servicios públicos en el interior del país. Y ven una brecha enorme, es decir, el año pasado casi 9.000 pesos por habitante por año gastó la nación para subsidiar el transporte, el agua, las cloacas, la energía en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en el interior apenas superó los 5.000 pesos. Esa brecha multiplíquenla por la cantidad de habitantes enorme. Y permítanme un dato político, acá no es un tema de cambiemos frente al partido justicialista o quien administre las provincias del interior. Acá es Buenos Aires respecto al interior. De hecho, no es casualidad que en la reunión de gobernadores, al tratarse el tema de la demanda del Fondo del Conurbano, junto con los gobernadores de las provincias justicialistas, estaba, por ejemplo, el gobernador de Mendoza, o el de Corrientes, o el de Jujuy, gente que pertenece a Cambiemos, que se identifica con el gobierno nacional, pero que en este tema percibe la misma discriminación, el mismo maltrato que percibe el resto del interior. Pero como les digo, quiero indagar en un tema tan o más importante que este y menos conocido, que es la cuestión de la superposición. Es decir, este hipercentralismo de recursos a nivel nacional conduce a que la nación avance sobre funciones de las provincias, llevando a la superposición de funciones. Y lo vemos en montones de actividades de salud, de educación, de obras de infraestructura, etcétera, etcétera. Quiero tomar simplemente un ejemplo, y les pido por favor que no lo tomen como un ensañamiento al tomar un ejemplo, porque es injusto tomar un ejemplo cuando es tan generalizado y tan amplio, ni siquiera el ejemplo más importante, pero me parece un ejemplo muy ilustrativo y muy reciente y muy local, que creo que me resulta más fácil usar ese ejemplo para demostrar lo que quiero señalarles. Hace poquito estuvo una funcionaria nacional en Córdoba, de la Subsecretaría de Hábitat, en donde ella planteaba las acciones que hace esta área del gobierno nacional, que ustedes la ven ahí descrita, está tomado textual del diario, en donde se atribuye a este órgano nacional funciones de proveer servicios de agua, cloaca, cordón cuneta, vereda, asfalto, iluminación, polideportivo. Bueno, de lo que se imaginen está como función por parte de esta área nacional. Pensemos un poco qué implica que un área nacional se haga cargo o diga que se haga cargo de todo esto. Funciones propias ya no de un gobernador, sino muchas de ellas de un intendente. Yo voy a señalar 5 que me parecen de enorme trascendencia por el impacto que tienen sobre el funcionamiento del Estado. Primero, las ineficiencias, es decir, hay un funcionario nacional en Capital Federal que dice si hay que hacer una rotonda, una vereda o un polideportivo. A su vez hay estructuras locales que se encargan de todo este tema, por lo tanto hay doble estructura que a su vez todo un esfuerzo de coordinación de esa estructura. El segundo tema, ¿qué incentivo genera sobre los administradores locales este hecho? Y bueno, el incentivo que genera es que todos, me incluyo, digamos, como funcionario de un gobierno subnacional, intentemos, digamos, congraciarnos con este funcionario nacional a los fines de conseguir alguna ayuda. Es mucho más redituable ir a Buenos Aires a ver si consigo, digamos, llevar una caja de alfajores, a ver si consigo algo de todo esto que está regalando Papá Noel, a ponerme a trabajar en la gestión diaria y tratar de hacer funcionar más eficientemente las áreas a mi responsabilidad. Se diluyen los controles. Si yo consigo una obra, la que sea, no voy a estar mirando mucho el precio, quién la hace, cómo se hace, qué calidad se hace. Es un regalo, viene de arriba, agarremos esto, peor es nada. Se diluyen responsabilidades. Cuando no funciona, siempre hay para echarle la culpa a otro. Es decir, siempre está abierta la posibilidad de que esto no se hizo mal, culpa de otro, no mío. Y por último, es inevitable que se incentive el favoritismo. Si no hay forma de que alguien que se dedica, casi un intendente que a nivel de la ciudad de Buenos Aires, que tiene que interactuar con las 2.000 ciudades o las 2.000 ciudades que hay en el país, no elija uno y castigue a otro. Tomo el ejemplo, el caso concreto en Córdoba, ustedes saben, hay 400 municipios y comunas aproximadamente. Nos tomamos el trabajo de ver, bueno, dónde esta secretaria había hecho el trabajo. Ahí tienen el mapa,
miren los colores y vean cómo lo seleccionó. Piensen que aproximadamente Cambiemos tiene, de los 400 municipios y comunas, son 150 administrados por Cambiemos, el resto por el Partido Justicialista y por partidos vecinalistas. Todas las acciones fueron hechas en el signo político del Gobierno Nacional. Por eso creo que es fundamental, digamos, obviamente, que este gradualismo no converja a un ordenamiento del sector público, pero aún más importante que reducir el gasto público, la incidencia del gasto público, reducir el déficit, es cómo avanzamos en la desarticulación de este centralismo. Este centralismo que no solo tiende a beneficiar a Buenos Aires, sino que lo más importante, tiende a ser ineficiente, no solo el gasto nacional, sino el esfuerzo que cada uno, desde las provincias o de los municipios, puede hacer para funcionar mejor. En ese marco, quisiera hacer dos reflexiones. La primera es que nos convenzamos de que no hay centralismo bueno y centralismo malo. El centralismo es malo, por definición, no importa quién lo administre. Puede ser que tenga más dotes de capacidad de gestión, puede ser que sea más honesto, pero el resultado al final del día va a ser el mismo si seguimos insistiendo en esta estructura centralista. Y el segundo punto es que nos olvidemos de la idea de que un funcionario nacional, por más bueno y honesto que sea, puede sustituir al funcionario local. En todo caso, si el funcionario local, y que los hay, no tiene idoneidad técnica, es propenso, digamos, a la corrupción, en todo caso lo que el Gobierno Nacional debería hacer es propender a mejorar la institucionalidad, potenciar los controles, dar asistencia técnica, pero nunca intentar sustituirlo. Es decir, no necesita que le haga un cordón cuneta o una vereda, en todo caso que le ayude a generar institucionalidad a ese pueblo para que se haga bien el cordón cuneta y la vereda. En ese marco quisiera terminar, porque ya me están corriendo fuerte con los carteles, riesgos y potencialidades. Yo creo que tenemos riesgos, el riesgo de pensar de que hay un centralismo bueno, de que estos buenos funcionarios nacionales pueden sustituir a los malos funcionarios provinciales y municipales. Esa tentación está, la hemos repetido muchas veces y estoy seguro que conduce nuevamente al fracaso, a los vaivenes. Y la segunda es algo que nos da el contexto internacional. Es decir, Argentina es muy distinta a España, la distancia entre el cordobés y el castellano no es tanta como el catalán y el castellano, es decir, son contextos distintos en lo cultural, pero no descartemos, digamos, que exacerbar este centralismo, llevarlo a niveles tan extremos como los que tenemos, genere una aventura política como la que está sufriendo España con enormes costos para España. Quiero terminar con un mensaje optimista señalando de que también hay una oportunidad. El domingo no solo elegimos al oficialismo, sino elegimos a la oposición. Y si elegimos una oposición como es el peronismo republicano, creo que tenemos la enorme oportunidad de construir un proceso de crecimiento sostenido y equitativo, es decir, transformar esta tenue recuperación en un proceso de crecimiento sostenido y equitativo a partir de reconstruir el federalismo. Los dejo simplemente con esta frase que hace 150 años, más de 150 años, escribió Alberdi, que seguramente si la hubiésemos leído y aplicado en su momento, no hubiésemos evitado muchos de los errores que cometimos y ojalá que la tengamos en cuenta para no cometer errores en el futuro. Muchas gracias.